ese. Bueno, buenos días a todos y todas. Disculpe por la demora, siempre la cuestión técnica incide. Bueno, hoy esta clase teórica va a versar sobre la unidad temática 4, que acompaña el momento, la unidad temática 2, perdón, que acompaña el momento 2 del trabajo práctico y que he intentado, dado el cronograma apretado que nos ha quedado, de darles todos los contenidos en una sola clase. ¿Sí? Si alguno quiere profundizar, en la cátedra del año anterior que veníamos, cada uno de estos temas está más profundizado, ¿sí? Y están las clases grabadas en la cátedra que era Roca Etulain, ¿sí? Pero bueno, en principio, estos son los contenidos que vamos a abordar. A ver si mueve. ¿Cómo hago para mover? Acá. Vamos a abordar estos 3 puntos, que son los 3 grandes temas de la unidad temática 2. Es cuáles son las teorías de la intervención, qué entendemos por proyecto urbano y qué es el diseño urbano. Son los grandes temas que aborda esta unidad temática. Entonces, en cuanto a las teorías para la intervención, acá vamos a hacer como 2 grandes paquetes. Un paquete que son todas las teorías provenientes de la disciplina del urbanismo, que ustedes deberían recuperar de la asignatura teoría, por lo pronto de la asignatura historia del urbanismo, todas aquellas teorías que son más allá por detrás de la contemporaneidad. Y después les voy a presentar cuáles son las teorías de la contemporaneidad, que es la actualidad. Y algunas otras teorías de otras disciplinas que, como ustedes saben, como venimos hablando, el tema del abordaje de la ciudad es un abordaje de naturaleza interdisciplinar. Entonces, esas otras teorías nos enriquecen, nos amplían nuestra mirada y nuestra capacidad, no solamente para entender, sino que a partir de un entendimiento más completo, nos va a permitir tener una mejor intervención. De esta manera, de esas teorías que yo digo son de la disciplina, nos podemos remontar al urbanismo reformista. Este urbanismo reformista está basado en la ciudad del siglo XIX, en los problemas de concentración, en los problemas de tejidos muy abigarrados, y aparecen como algunas intervenciones que pueden situarlas en el París de Haussmann, las intervenciones del barón Haussmann, o el plan de Cerdà en Barcelona para pensar el crecimiento del centro antiguo o la ciudad gótica de Barcelona. Esas teorías que son de abrir grandes avenidas con ramblas, también tienen una perspectiva higienicista de llevar aire y sol a esos tejidos comprimidos de la Europa compacta, de la ciudad compacta. Muy sintéticamente les voy a ir diciendo qué abordaba cada una de estas teorías. Posteriormente surge el urbanismo racionalista como crítica a los problemas de aquel momento de la ciudad. Estamos hablando del urbanismo racionalista, el Team 10, la Carta de Atenas, ¿sí? Por 1929, para que se ubiquen, que, bueno, frente a los problemas de ese momento, los arquitectos y urbanistas en distintos congresos de arquitecturas internacionales entendían que la ciudad debía ser densa, pero debía dividir sus funciones porque la suma o hibridez de funciones generaba conflictos y problemas para el funcionamiento de la ciudad. Entonces aparecen las funciones de recrear, trabajar, recrearse y moverse como actividades que deberían trabajar independientemente. Y como ejemplo, como paradigmático, tenemos Chandigarh y Brasilia en Brasil como el exponente de este modelo de ciudad. Como crítica a esta ciudad dispersa y separada de funciones,
aparece el urbanismo posmoderno, que ahí lo que se pone énfasis en poner en valor nuevamente los tejidos de las ciudades existentes. Entonces ahí van a ver que en este contexto empieza a hablarse del valor de la ciudad construida, la revalorización, la preservación, la revitalización de estos tejidos, y aparece un urbanismo morfologista que yo lo voy a presentar cuando desarrolle la evolución del proyecto urbano. Ya en la actualidad, en lo que nos sitúa el hoy, bueno, ya se ha tomado conciencia a partir de la emergencia climática, que ya todos la conocemos, la padecemos, aparece la perspectiva del urbanismo ecológico, que hemos hablado seguramente en alguna de las clases como teoría, que bueno, que este urbanismo ecológico brega por la cuestión de la biodiversidad en las ciudades, por la renaturalización de las ciudades, ¿no? Esta cuestión del que el verde como elemento de amortiguador de la isla de calor y como elemento absorbente en las ciudades que han sido dominada por el cemento. Y uno de los ejemplos que acá presentamos es el caso de la infraestructura urbana verde de Vitoria-Gasteiz, que es una ciudad en España que está como adelante de todos estos temas que tengan que ver con las infraestructuras verdes, las infraestructuras azules, que son el poner en valor los arroyos y los paisajes fluviales de las ciudades. Ahora también, como perspectiva teórica actual, está el urbanismo de la ciudad compacta y de la alta densidad. Es decir, como dentro del paradigma de la sustentabilidad, lo que se trata es de que los tejidos no se sigan extendiendo, que las ciudades se hacen difíciles desde el punto de vista del mantenimiento, de la movilidad, de los equipamientos. Entonces, se trata de pensar de ciudades compactas, densas, y en ese marco, y en esa perspectiva, aparecen estas intervenciones que seguramente ustedes van a ver en arquitectura, que son las intervenciones de arquitectos de renombre, como Stephen Hall en China, o OMA también en Japón, o Jan Berkel, intervenciones como mini ciudades dentro de la ciudad. Ahora, como contracara de esta teoría o este enfoque de la ciudad densa, aparece el nuevo urbanismo, que no es algo nuevo, porque esta teoría surge en Estados Unidos en 1994, en donde lo que se pone énfasis es en buscar una calidad de vida en contacto con la naturaleza, con el paisaje, con la baja densidad. Esta teoría, que busca una ocupación extensiva del territorio, se tomó auge con el tema de la pandemia. A partir de la pandemia, España, por ejemplo, es como que fue esa teoría la que mayor se puso en boga, en decir, bueno, hay que salir de las ciudades densas, en donde el virus te lo vas a tomar, y hay que ir a estas ciudades de escalas menores, en donde la gente no vive tan en contacto, vive en contacto con la naturaleza y hay menos riesgo de contagiarte. Ahora bien, esa visión que en su momento hubo, después se llegó a corroborar que en definitiva las ciudades densas son las mejores equipadas, que tenían los mejores profesionales, los mejores recursos, y que las ciudades esas de característica intermedia por ahí no tenían, frente al fenómeno de la pandemia, esa especialización y ese desarrollo para poder atender el tema de salud. Pero bueno, es una de las teorías que hoy sigue en boga, el tema de vivir en contacto con la naturaleza en ciudades de escala menor, ¿sí? Y que bueno, es un fenómeno que se da. Yo siempre digo, un ejemplo es Tandil, para mí, digamos, de ciudad intermedia, no por el tamaño, sino cuando hablo de ciudades intermedias, hablo de que el rol que tienen dentro del sistema urbano, que intermedian funciones
Tandil ha tenido un crecimiento muy importante y ha absorbido gente que se ha ido a trasladar a partir del desarrollo de la universidad y de Globan y todo el desarrollo informático en esta sociedad del conocimiento, se ha transformado en una ciudad que podríamos decir ha tenido procesos de esta naturaleza de recibir gente de la ciudad central de Buenos Aires, de las altas densidades, que se empiezan a localizar y a generar una diversidad en su composición social que cuando yo vivía, cuando estudiaba, no existía. Eran toda gente de Tandil. Yo estudié en el 84, 85 en Tandil. Ahora bien, todas estas perspectivas que nosotros tenemos del campo de urbanismo, también tenemos desde otras disciplinas perspectivas que nos permiten reflexionar sobre, por ejemplo, el derecho a la ciudad. ¿Es igualitario, no es igualitario? ¿Todos tenemos el mismo nivel de acceso a la ciudad? ¿Qué implica el tener derecho a la ciudad? Y eso, bueno, ya a fines de los 70, 68, 70, un pionero fue Henry Lefebvre, que posteriormente un visionario, ayer hablábamos con Isabel sobre los visionarios, los pensadores visionarios, Beck también, Ulrich, son como pensadores que situaron, pudieron ver el más allá y que hoy están muy vigentes. Dentro de esta también está toda la nueva perspectiva del urbanismo feminista, ¿no? De las voces, de las diversidades. También tenemos el tema del urbanismo que lo vamos a ver centrado en las personas, de Yangel. Bueno, distintas perspectivas que van ampliando y enriqueciendo nuestras miradas como urbanistas y que las tenemos que conocer para enriquecer nuestros análisis y nuestras intervenciones que intenten ser lo más abarcativa, inclusiva de la complejidad y diversidad que operan las ciudades. Bien, un simple repaso, esto generalmente lo tienen que ver en historia del urbanismo, quizás las últimas que detallé un poquito más son más de nuestra asignatura, las perspectivas teóricas de la contemporaneidad. El otro tema que vamos a abordar es el proyecto urbano. El proyecto urbano es un concepto que lo van a manejar desde tercero hasta proyecto final de carrera, en principio, le quiero dar esa importancia. De hecho, ustedes van a seguramente, cuando tengan el trabajo final de carrera, van a tener que el proyecto que desarrollen va a tener que estar en el marco de un proyecto urbano que le dé contenido, que le dé contexto a ese edificio que van a desarrollar, con lo cual es un contenido que lo van a trabajar. Ahora lo vamos a ver más de los aspectos teóricos conceptuales, de las distintas teorías y algunos aspectos de qué contiene un proyecto urbano como un aspecto introductorio, que lo vamos a profundizar implementándolo en planificación 1 y que lo vamos a complejizar en plan 2 a partir de empezar a trabajar no solamente en la componente urbanística del proyecto urbano que les voy a presentar, sino también en el modelo de gestión. O sea, que lo iremos enriqueciendo, ensanchando en su profundidad en los 3 años de la materia y que le van a aportar a ustedes para el desarrollo de su trabajo en arquitectura, que en arquitectura lo van a manejar en el nivel 5 de arquitectura, en arquitectura 5 y en proyecto final de carrera. Con lo cual, me parece que es un concepto que es importante que traten de abordarlo, comprenderlo, y si hay dudas, bueno, que lo vayamos despejando. Como queda poco tiempo para el desarrollo de la cursada, obviamente que ustedes van a tener el power y van a tener esta clase que están dando para volver a escucharla, para volver a tratar de sintetizarla, como así también van a tener la clase que Alicia grabó sobre el caso. Con esos dos materiales ustedes van a tener herramientas para poder profundizar el tema, por más que tengamos quizás poco tiempo de desarrollo en la parte práctica. Pero son temas importantes. En principio, vamos a empezar a dilucidar qué es un proyecto urbano, ¿no? En principio, lo situamos al proyecto urbano como una intervención urbana. Una intervención urbana que pretende resolver
problemas sociales complejos en un sector de la ciudad. ¿Sí? En un sector de la ciudad. Eso tiene. Y cuando hablamos, son sectores que tienen algún inconveniente. Por ejemplo, acá estamos poniendo una degradación por el declive de las actividades económicas. Puede ser que tengamos asentamientos precarios, que haya que dotar, que ese asentamiento, esa villa, se transforme en un sector de ciudad. Procesos de degradación urbana, por ejemplo, acá nomás en el centro, si uno toma el área de la terminal de ómnibus y su entorno inmediato, se ve que es una zona que está degradada, que le falta posibilidad de desarrollo, o sectores que por algún motivo la población deja y se traslada a otro. Generalmente estas intervenciones, que si son de una manera integral, empieza a tener objetivo de diversa índole, es decir, que trata de abordar la problemática no solamente de la cuestión física espacial, sino que intenta entender las problemáticas ambientales, las problemáticas sociales, las problemáticas económicas que ese sector de la ciudad presenta. Y de esa mirada integrada, que es lo que ustedes están haciendo ahora con el momento 1, cerrando esa mirada integrada sobre un sector de la ciudad, es que si yo miro de una manera integral, voy a poder pensar de esa manera. Voy a poder intentar dar respuesta a todos esos temas que analicé y problematicé al estudiar el sector. ¿Sí? Si yo solamente me enfoco en lo espacial, bueno, la respuesta será física espacial. Ahora, si yo analizo cuáles son los actores que intervienen, cuáles son la dinámica económica que están en juego en el sector, cuáles son las características ambientales del sector y cuáles son las características físicas del sector, seguramente cuando piense la propuesta voy a pensar de una manera más abarcativa porque voy a incorporar objetivos en cada una de esas dimensiones. Ahora bien, también para definir estas intervenciones, lo que es un proyecto urbano, sabemos que son intervenciones que ocupan más allá de la parcela, que toman un sector de ciudad, por lo menos una manzana, mínimo una manzana. De ahí en adelante, qué sé yo, Puerto Madero, por ejemplo, tiene 170 hectáreas. ¿Sí? Son intervenciones que van más allá de la escala edilicia arquitectónica que trabajamos en los talleres de arquitectura fundamentalmente. Son sectores urbanos. ¿Sí? También, dado que toman distintos actores las complejidades, son más amplias en cuanto a cómo pensar ese modelo de gestión. ¿Sí? Ya no tenemos un solo interlocutor, un solo comitente, sino que hay varios, con los cuales vamos a tener que pensar que ese proyecto para ese sector de ciudad se pueda llevar a cabo. Y generalmente, obviamente, necesita inversiones importantes, tanto públicos como privadas, para llevarse a cabo. Eso más o menos como una primera caracterización de lo que es un proyecto urbano. Ahora bien, ¿en qué marco surge esta perspectiva o este instrumento? Vamos a hablar más del instrumento. El proyecto urbano es un instrumento, es una herramienta de la planificación territorial. Hasta ahí, porque yo acá tengo que mirar teorías, después en plan uno se los voy a dar más como una herramienta de la planificación, lo vamos a ver desde otra perspectiva. Surge en la década de los 80. En el marco de ese urbanismo morfologista que yo le dije, aparece un debate entre plan y proyecto. ¿Cuál es el debate de esa época? Que lo instala Ignacy Solá Morales, Manuel en este caso, no Ignacy, que es el hermano. Manuel Solá Morales empieza a decir que los planes de aquel momento eran muy funcionalistas, eran planes larguísimos, anaqueles, que cuando se terminaba de hacer el plan ya estaba viejo. Entonces, como que eso no se veía la incidencia en la transformación de la ciudad. Entonces, que la transformación de las ciudades se tenía que hacer por intervenciones concretas.
Y entonces ahí habla de la segunda historia en este texto, porque dice que toma el referente de lo que fueron las intervenciones de la primer posguerra, que yo me la salté un poquito para retomarla ahora entre las teorías. ¿No? En la primera posguerra había necesidad de vivienda, tanto porque había un crecimiento de población en las ciudades, como que había sectores o barrios que estaban arruinados por la guerra. Entonces aparecen toda la intervención de los Cienlung y los barrios de vivienda, tanto en Alemania como en Ámsterdam, que él los considera que es la primera forma de intervención del proyecto urbano, con un criterio más de ordenamiento territorial, de organizar la ciudad y el crecimiento de la población en la ciudad. Posteriormente, hay otro teórico francés, que es Franco Asher, que habla sobre lo sitúa al proyecto urbano en el marco de una sociedad del hipertexto, de la sociedad del conocimiento, en donde en ese marco empiezan a aparecer grandes intervenciones con distintos fines y objetivos, algunos para situarla a esa ciudad como la ciudad del conocimiento, y hay algunas intervenciones con mucho desarrollo tecnológico, otro por una cuestión de mercado, que lo vamos a ir viendo, pero esta cuestión de intervenir por sectores de ciudad empieza a ser como un elemento determinante del urbanismo y en donde el urbanismo empieza a tener un nuevo valor y el arquitecto también empieza a tener su revalorización dentro del campo del urbanismo. Dentro de estas miradas que dan estos pensadores, podemos reconocer como tres grandes generaciones. Este es un texto que escribimos con Alejandra González Bifi, docente de esta cátedra, en donde encontramos como tres grandes formas de dar marco al proyecto urbano. Y cada forma o cada manera o generación que encontramos se asocia siempre a una cuestión del momento, de los problemas que las ciudades presentaban en ese momento y de los paradigmas o teorías que andaban dando vuelta en ese momento. Esta primera generación de proyecto urbano tiene que ver con ese urbanismo que yo les contaba posmoderno de la década de los 80, principios de los 90, en donde se hablaba del urbanismo morfologista, fragmentario porque intervenía por pedazo de la ciudad, sin necesidad de tener un plan o marco para toda la ciudad, simplemente interviene en un sector que lo necesita. Y en aquel momento aparece la idea de lo operacional. ¿Qué es lo que estamos hablando con lo operacional? Bueno, pasa que en aquel momento lo único que existía de la administración pública para conducir las ciudades era la norma. Entonces, la norma te decía qué podías y qué no podías hacer, pero la gestión pública no podía, no tenía las herramientas para poder intervenir ella misma y poder de esa manera poder ser un actor más en la transformación de la ciudad. Si uno lo regula desde la norma, el único actor es el privado, que hace lo que la norma le permite y donde quiere. De esta manera, si está el Estado tiene las herramientas para poder intervenir, el Estado puede intervenir como un actor más, como si fuera un privado. Ese es un poquito los debates y qué fueron los aportes que nos dejó esta utilización del proyecto urbano en esta década. Aparece una segunda generación que como toda generación surge a partir de la crítica de lo que se viene dando, ¿no? Sobre revisar lo que está pasando. Y en este momento aparece esta concepción del proyecto urbano estratégico y especulativo. Bueno, los 90 viene signado por un reforzamiento del neoliberalismo a nivel global como elemento de la economía capitalista, en donde, claro, en este momento ya la economía, y les junto seguramente algo que vieron con Isabel, la economía
ya se aparta el capitalismo de generar riqueza a partir de la producción de bienes y servicios y pasa a una nueva instancia del capitalismo que se llama capitalismo financiero. Primera instancia del capitalismo financiero en donde aparecen la noción de developer o desarrolladores que nuclean capitales de diversas partes en donde buscan la mayor rentabilidad de ese capital que van a invertir. Entonces, por momentos fue Estados Unidos en los 70, finales de los 70, Baltimore, por ejemplo, o el muelle de Boston, que eran las intervenciones iniciales. Posteriormente, esos capitales vieron que la rentabilidad estaba en Europa y se fueron en Europa, y en algún momento, aunque no lo crean, estuvo en Latinoamérica. Y por eso se pudo desarrollar Puerto Madero. Con capitales internacionales, con grandes empresas que se asientan en estos lugares estratégicos para, desde ahí, tener un comando de la economía global. En este concepto de ciudad global que presentaba Sassen. Entonces, desde esa perspectiva empieza a cambiar y empieza a tener un enfoque especulativo y un enfoque bien del extractivismo urbano, como lo denominan algunos autores, en donde la ciudad ya es vista como valor de cambio. La ciudad vale en tanto valor de cambio, no en cuanto valor de uso, sino cuánto puedo yo ganar en mi transacción, por qué me conviene invertir en ese desarrollo urbano. Y entonces empieza a aparecer el urbanismo de los promotores. Por ahí, si lo leen a Peter Hall, uno de los exponentes del urbanismo inglés, teórico inglés, van a leer en el capítulo 11 que habla sobre el urbanismo de los promotores. Digo, perspectivas teóricas le estoy dando, no estoy hablando de instrumentalización de nada, es teorías territoriales. Tenemos que entender los enfoques, las perspectivas, qué las nutren, cuáles son los paradigmas y qué hay detrás de cada uno de ellos. Bien, acá tengo que seguir. Dentro de esta aparece una tercera generación, y es la última que por lo menos llegamos a identificar, que como contracara y viendo los efectos perjudiciales que generaba esta forma de instrumentar el proyecto urbano en las ciudades, esta perspectiva sobre las cuales empieza a haber una corriente de pensamiento que lo ven como, bueno, el proyecto urbano tiene que tener una componente ambiental, ¿sí? Una componente social, a qué sector beneficia, y tiene que tener una naturaleza multiescalar. Multiescalar, acá empieza a haber dos cuestiones. Multiescalar es saber que por ahí un proyecto urbano trasciende el lugar en el que está, y pongo el caso siempre de Puerto Madero, ¿no? En donde ya alcanza multiescalaridad porque es una intervención que tiene una escala global, está pensado en cómo la ciudad de Buenos Aires se situaba en aquel momento en esa disputa por atraer capitales, en decir, bueno, acá está Buenos Aires, tenemos capacidad de gestionar una intervención de esta naturaleza y podemos tener una ciudad a punto para que vengan los capitales. Entonces, está pensado en una lógica de escala global. Pero bueno, también hay estudiar el alcance de la intervención, me parece que es uno de los temas que tenemos que manejar. En este caso empiezan a aparecer la cuestión multiescalar también en el sentido que empiezan a aparecer ya el proyecto urbano no solo, sino aparecen los proyectos territoriales. Y el proyecto territorial tiene que ver con, por ejemplo, cómo desarrollar a partir de entender un río, la cuenca y sus bordes, ¿no? Entonces ya empiezan a aparecer muchas intervenciones que tienen que ver con proyectos en torno a cómo reactivar y regenerar determinados arroyos o ríos en las ciudades, que generalmente en ciudades metropolitanas tienen más de una jurisdicción. Pero también aparecen
desde la componente ambiental, cuestiones que tienen que ver con parques urbanos, lineales, tiene que ver con barrios en donde lo ambiental, la recuperación de energía, la biodiversidad, el tema de los desechos, empiezan en la concepción de los proyectos a estar incorporados. Y también tenemos otras, dentro de esta generación, proyectos urbanos que atienden a la problemática social, a esta cuestión que yo le decía de cómo reincorporar, cómo incorporar o cómo hacer ciudad en aquellos asentamientos precarios, ¿sí? que no tienen equipamiento, que no tienen infraestructura, que no tienen accesibilidad. Bueno, cómo dotar de condiciones de urbanidad y mejorar la calidad de vida en esos sectores de la población. De hecho, ustedes, en la intervención que le hemos dado como estudio de caso, tienen este tipo, a partir de este tipo de perspectiva o de dimensión social, cuando van a ver el cordón Ayacucho. El cordón Ayacucho, dentro de la intervención que ustedes tienen, abona a esta perspectiva, ¿no? Y también van a tener lo multiescalar, porque van a ver que van a tener intervenciones o programas o actividades que hacen que trasciendan la escala de Rosario, ¿sí? Y van a tener una componente ambiental, porque van a ver que aparecen parques, aparecen el verde y el suelo absorbente y la naturaleza tiene una componente importante. Entonces, ese caso podría estar enmarcado dentro de esta generación que estamos hablando, de la tercera generación del proyecto urbano. Bien, como síntesis, no se asusten, no lo voy a desarrollar. Este es un cuadro que les dejo para que lo tengan, sobre cómo tenemos una primera historia del proyecto urbano, que yo les decía, con el ordenamiento urbano, la corriente de Ámsterdam, la corriente alemana que seguramente en arquitectura y en historia la van a ver, la van a estudiar, para después empezar ese segundo momento, esa segunda historia del proyecto urbano que habla Manuel Solá de Morales, en donde tenemos como la segunda para Manuel y la tercera revolución moderna que habla Franco Asher, donde aparecen estas distintas versiones de que yo les fui presentando, generaciones del proyecto urbano, en donde van a tener cuáles son los autores arquitectos, ya sea prácticos como teóricos como referente, qué problemas de la ciudad intentaban dar respuestas, que un poquito yo se los fui diciendo, pero acá los tienen como plasmado, y cuáles son los enfoques que daban sustento a cada una de esta generación del proyecto urbano, como síntesis, para que ustedes tengan un marco teórico importante para respaldar su postura frente a una intervención concreta. ¿Estamos claros hasta acá? Vamos, mucho contenido, pero quiero que sepan para qué sirve esto. Bueno, ¿qué tipos de proyectos urbanos existen? Y acá tenemos algunos que operan en el vacío. Cuando decimos que operan en el vacío es como una forma de decir, porque la ciudad no es que está vacía. Pueden ser lugares que o han dejado, están en desuso, por ejemplo, playas ferroviarias, que en su momento tenían un rol muy importante y ahora, como al no estar el ferrocarril, quedan en desuso, aeropuertos, muchas veces se trasladan porque quedan frente al crecimiento de la ciudad en zonas inconvenientes, entonces hay que cambiarle un nuevo uso, batallones, como es el caso que tienen ustedes en el caso de estudios que le vamos a dar para que analicen. Bueno, y estos vacíos pueden ser que estén en frentes litorales, puestos en lugares estratégicos, como podríamos ser Puerto Madero, o Barcelona Olímpica también, o interiores, como en el caso del batallón que ustedes tienen, 121, que tienen que analizar. O en el tejido, o sea, pueden ser que tengamos que intervenir con proyecto urbano en una zona central de valor histórico, entonces tengamos que intervenir con una estrategia de cómo rehabilitar un centro histórico que está degradado,
cómo podemos revitalizar áreas centrales que también están venidas abajo, están degradadas, y cómo también puede ser que impulsemos la generación de subcentralidades. De hecho, el caso que ustedes tienen que abordar es la idea de generar como un polo, una subcentralidad en la zona sur de Rosario. Tiene un poco esa concepción de generar una nueva centralidad, un lugar en donde ya el área central de Rosario empiece a desconcentrarse y a ir generando como subcentralidades en las zonas más alejadas. O también, como vimos, la recuperación de los asentamientos precarios. Ahí no hay vacíos, sino hay que ver cómo se lleva urbanidad y mejora la calidad de vida. ¿Cuáles son los alcances que puede tener un proyecto urbano? Y ahí son dos. Uno que es regional, como les dije, aquel que trasciende el municipio o la ciudad en el cual lo aloja, por ejemplo, Puerto Madero, o por ejemplo, la intervención del batallón en Rosario, que tiene programas que hacen al alcance regional, como es el Museo del Deporte y el Parque, o el Polo de Desarrollo Tecnológico, que tiene una visión más estratégica, más de alcance, de otro tipo de alcance, pero también tiene viviendas para gente que se va a localizar ahí, o tiene la reurbanización del cordón de Ayacucho, que tiene más un alcance local. Entonces, en este caso, ¿qué define el alcance de un proyecto urbano? El programa, digo yo, las actividades que conviene, que lo integran, cuáles son las actividades, y Licia le va a hablar de los componentes. Licia en la clase le habla de los componentes, que son como unidades de gestión. Cada una de estas unidades de gestión tienen actividades distintas. Uno es el cordón Ayacucho, otro es el polo tecnológico, otro es el conjunto de vivienda que se hace público-privado, otro es el parque. Bueno, son distintas unidades de gestión que en conjunto definen el alcance. El alcance es la repercusión que esa intervención va a tener. Bueno, por contracara, ya lo dije, cuál es la de alcance local. Son aquellos proyectos urbanos que traten de resolver un problema de la ciudad y que no trasciende más allá de la propia ciudad. Es un alcance local. El caso del cordón, si fuera una intervención suelta, no integrada, como la van a ver ustedes, es de alcance local, porque resolvemos el problema de los habitantes, que no es menor, ojo. Yo con esto no quiero, con los temas de los alcances, no le quiero decir que uno es más importante que el otro, ojo. Resolver el problema este es importantísimo. ¿Sí? Los alcances no marcan jerarquía, no digo que mejore el alcance regional que el local, no, los dos por ahí seguramente, programáticamente, son necesarios. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que componen un proyecto urbano? Y acá viene sintéticamente para que ustedes sepan cómo analizar un proyecto urbano. Por un lado, la propuesta urbanística, es lo que más idoneidad tenemos los arquitectos, que es proyectar cómo va a ser ese sector de ciudad. En este caso es el trabajo del concurso ganador, porque se van a enterar cuando escuchen a Alicia, que esto surge, este proyecto en el batallón surge a partir de un concurso, que es una práctica de la disciplina, que es llamar a profesionales para que compitan y se elija el mejor trabajo dentro del saber disciplinar. Seguramente para esta escala de trabajo, y en general hoy cualquier equipo concursero, necesita la interdisciplina. Porque acá hay cuestiones que seguramente del paisajismo, hay cuestiones de las infraestructuras, hay cuestiones que tengamos que ver con el tema de la sustentabilidad y el tema de la energía y la recolección de residuos. Hay varios elementos que intervienen en esta intervención que necesitas un equipo interdisciplinario coordinado por arquitectos para abordar esta escala
de proyectar un sector de ciudad que es para lo que vamos a estar habilitados cuando nos recibamos. Nos estamos capacitando para hacer este tipo de intervenciones, no solamente para hacer edificios. También estamos capacitados para eso, pero también nuestras incumbencias, que la vamos a ver el año que viene en Plan 1, nos habilita proyectar esta escala de ciudad. La otra es tener una propuesta de gestión. Esto que decía, no solamente tengo que pensar el proyecto, sino también tengo que saber cómo llevarlo a cabo. Eso también incluye un proyecto urbano. Y por último, es pensar cuáles son los instrumentos que voy a utilizar en ese modelo de gestión para llevarlo a cabo. Entonces, aparecerán algunos instrumentos que se asocian más a la cuestión operativa y de gestión, otros que tengan que ver con la participación de la comunidad involucrada y otros que tengan que ver con la difusión de esta intervención que para que sea aceptada necesita que la comunidad la reconozca. Bien, en cuanto a los modos de implementación, hay como dos grandes formas. Una es aquella que definimos como integral e integrada y otra que decimos fragmentada. Esta primera tiene ciertas características, la integral e integrada, en el sentido, en principio son intervenciones de esta naturaleza, es un modo de intervenir de esta forma, integral integrada, sí, forma parte de un marco de ciudad mayor, de un plan o de un proyecto de ciudad. No es que aparece unos locos que quieren desarrollar porque económicamente le cierran un terreno o 4 manzanas que compraron y listo. No, está pensado en un proyecto de ciudad, que yo ahora se los voy a mostrar. Entonces, por otro lado, como decíamos, empieza a atender diversos problemas y por lo tanto tiene diversos objetivos esa intervención, con lo cual queremos alcanzar. Entonces, desde esa perspectiva, yo acá les he traído como dos ejemplos. Uno que lo desarrolla Alicia en la clase que van a ver, que van a tener que mirar para hacer la parte práctica que les cuenta el caso, que es Rosario, en donde les va a presentar, por un lado, la inserción y por el otro le va a contar cuáles son los planes en los cuales se inserta el desarrollo de esta intervención del batallón. De hecho, ustedes, si se fijan acá en esta filmina, ustedes tienen el PDF, van a ver cuáles son las operaciones estratégicas que se piensan para el Rosario futuro en un plan a futuro, de cuáles son las áreas a intervenir y en los distintos componentes que se piensa un plan. Otro paradigma, otra ciudad representativa, paradigmática de esta manera de intervenir es la ciudad de Medellín, con los proyectos urbanos integrales. Alejandro Echeverri, que era un arquitecto urbanista que formaba parte de la empresa de desarrollo urbano de Medellín, nos explica esta cuestión de la integralidad y de la inclusividad que tienen que tener estos proyectos. En sentido que no solamente tienen que estar pensados en un plan general, como en este caso, acá están puestos en la ciudad de Medellín los distintos proyectos urbanos integrales que van tocando distintos sectores de Medellín con distintas problemáticas, ¿sí? Desde las áreas centrales hasta las zonas periféricas, y en donde no solamente tienen que tener distintas dimensiones y objetivos y problemas que abordan, sino también tienen que estar integradas al sector en el que se encuentran, tienen que estar articuladas con el sector inmediato. Son características que tiene esta modalidad de intervención. Acá, por ejemplo, les puse cómo, en el caso del batallón, ¿no?, que lo van a ver más en profundidad con Licia, cómo distintas variables, componentes del proyecto son tenidas en cuenta para integrar
esa intervención con el entorno inmediato, ¿sí? Encontrar las líneas de conexión, generalmente desde el trazado, cómo se empieza a vincular para que ese sector no empiece a ser como una cuestión fragmentaria que corte la funcionalidad de ese sector de ciudad. ¿Mm? Bueno, y acá otro ejemplo que hemos dado otros años, que es el proyecto de Moravia, de cómo dentro de esos proyectos integrales en Medellín se trabaja la reconversión de un vertedero, de un basural en uso público como equipamiento y como un uso económico a partir que generan distintos emprendimientos y distintas actividades de reintegración de la vida social a partir de viviendas. Como contracara, le presentamos este caso, que es en General Rodríguez, que es un barrio parque, que bueno, que desde la forma ya nos damos cuenta que nada tiene que ver con esta cuestión de pensar integralmente, que tampoco tiene que ver desde lo programático, porque solamente son viviendas, en principio la parte que se llegó a construir, todo lo que es equipamiento no se llegó a hacer, y cómo aparece como desentonado, ¿no? Con la lógica de que cuando un proyecto está integrado, pasa desapercibido. Cuando algo impacta, pasa a escala edilicia también. Cuando uno ve algo que impacta, que llama la atención, es porque algo está mal. No se integró al paisaje naturalmente. Bueno, estas intervenciones empiezan a tener esas características, no están integradas a su entorno inmediato, son como estampillas que se ven en el territorio y que generalmente tienen objetivos acotados. Un plan de vivienda, punto. Resolver eso. Nada más. No nos preocupamos de lo ambiental, de lo social, ¿no? La cuestión económica no está incorporada, es resolver el tema de la vivienda. Bueno, esto sería como en cuanto a los modos de implementación. El último punto, estoy tratando de ser lo más sintético que puedo, es el diseño urbano. El diseño urbano incluye o se vincula, vamos a hablarlo, con el proyecto urbano. Y lo vamos a ver en qué momento. No son como cosas separadas. En principio, ¿qué es el diseño urbano? El diseño urbano es una disciplina en sí que surge en Inglaterra de la posguerra para dar respuesta a los problemas de la ciudad de aquel momento. Y trata de dar respuestas tanto en el sentido físico-espacial, ambiental y funcional, buscando satisfacer las necesidades de la población. Estas respuestas generalmente se pueden dar para mejorar siempre el espacio público de la ciudad, la componente pública, pero también puede ser pensado en operaciones de crecimiento de la ciudad. Y es ahí donde empieza a aparecer asociado al proyecto urbano. Por ejemplo, cuando digo crecimiento de la ciudad, generar esta nueva subcentralidad, que es el batallón 121 en Rosario, hubo cuestiones de trazado que pensar para vincular ese sector que estaba como fragmentado, aislado. Hubo que pensar cómo conectarlo a la vialidad existente, cómo reintegrarlo a la vida urbana. Hubo que pensar cuestiones que tienen que ver con el espacio público, parques. Hubo que pensar cuestiones de cómo estas vialidades tienen distintas jerarquías, aparecerán avenidas, aparecerán trazados más chicos, calles más chicas. Entonces hay que pensar una nueva trama circulatoria. Hubo que pensar tejidos, formas de cómo ocupar. Todo eso hace a la componente del diseño urbano en una de las formas en que se puede llevar a cabo. En definitiva, acá estoy poniendo algunas imágenes, por ejemplo, de cómo era el río de Medellín antes y después de la intervención, a partir de que se cubre y se genera
un piso elevado para dar continuidad a la vivienda y queda la vialidad, el auto, el transporte soterrado, a nivel pero soterrado, para dar como generar espacio público y que la ciudad llegue al río de Medellín, ¿no? Explico ese ejemplo como una forma de cómo hay un proyecto urbano que necesita de un diseño urbano. Y son esas operaciones intermedias, dice, es el diseño urbano oficia de puente entre la planificación urbana y la práctica arquitectónica, nos dice Odilia Suárez. Diseño urbano, uno aplica, por ejemplo, implementa en los talleres de arquitectura en dos instancias. Uno, cuando le dicen, bueno, está bien, el edificio está acá, pero si vos lo retiraste, ¿qué pasa con este espacio? Y ahí aparecen, revolean árboles ustedes, arbolitos, qué sé yo, o cementan, ¿sí? Ponen todas baldosas. Bueno, esos espacios de transición entre el edificio y la ciudad, la vereda, la plaza de llegada, hace al diseño urbano. También cuando tengan que diseñar patios interiores en sus proyectos, tienen que aplicar estrategias de diseño urbano. Pero generalmente el diseño urbano se aplica al espacio público, por ejemplo, en parques, plazas, plazoletas, ¿sí? Espacios de llegadas a los edificios, desde esa perspectiva. Como ven acá, aparecen muchas disciplinas involucradas. No solamente estamos los arquitectos, que somos los que sabemos del espacio, que somos los especialistas del espacio, sino que seguramente tengamos que trabajar con alguien que sepa de paisajismo, que sepa de plantas, de vegetación, de cuestiones estacionales. También tengamos que trabajar con la parte de señalética y comunicación para que las personas se puedan orientar en ese espacio público. Quizás que también tengamos que pensar en un mobiliario para que se pueda sentar la gente, o pueda haber cestos de papeles, o si es un parque pueda tomar agua. Y entonces necesito de toda una infraestructura y un equipamiento que va a aparecer el área de diseño industrial, seguramente. Bueno, también tengo que pensar en quién va a ser el usuario, poder caracterizarlo, y quizá ahí la componente social me permite dar una mejor caracterización de quién va a ser el usuario de ese lugar, de ese diseño que estoy pensando. Entonces, bueno, empiezan a aparecer las distintas disciplinas y saberes que nos van a dar las herramientas para tener un mejor proyecto sobre ese diseño urbano, que es, si yo solamente voy, arquitecto todopoderoso, tiro unas líneas y chao. Bueno, capaz que de casualidad doy respuesta a todos estos problemas. El tema del asoleamiento, el tema del clima, son todos temas que uno tiene que pensar al momento de diseñar un espacio público. En definitiva, lo que expreso acá en esta lámina son las distintas disciplinas que van a tener que ser parte de ese diseño urbano. ¿Cuáles son los enfoques que hoy predominan en relación a este campo disciplinar específico? Hay como dos, que tienen que ver un poco con lo que yo ya les presenté en el campo del urbanismo. Uno es pensar las ciudades para la gente, que es la teoría de Yangel, que habla sobre cómo la gente tiene que apropiarse de esos espacios públicos y de la ciudad, y se tiene que correr el auto, que es el protagonista. El espacio, la vialidad está pensado para el auto. Hoy el espacio público, la hegemonía es el auto. Bueno, él dice que el auto debe correrse, debe pensarse en nuevas movilidades no contaminantes, más inclusivas, que tienden a la eficiencia energética. Entonces, bueno, hay que repensar el espacio público para el uso de la gente. Y por el otro, tenemos toda esa teoría del urbanismo ecológico que yo les decía, que empieza a pensar en soluciones basadas en la naturaleza, en las ciudades esponja en China,
de cómo recuperar el agua en tiempos de mucha lluvia para después, cuando hay sequía, poder utilizarlas para regar y limpiar la ciudad, reutilización del agua. O podemos tener el tema de las ciudades resilientes, ¿no? En donde cómo pensar que frente a determinado efecto, evento, tenemos una sociedad preparada y resiliente para llevarla a cabo. Bueno, son teorías, enfoques contemporáneos que tienden a pensar a la introducción de la naturaleza en la ciudad, en tratar de que haya menos cemento, que aporta al calentamiento global y impermeabiliza el suelo para esta emergencia que es climática, que son las lluvias, las precipitaciones fuertes. Entonces, ¿cómo empezar a repensar las ciudades a partir de esta perspectiva? Y obviamente que el diseño urbano, cuando ustedes desarrollan sus proyectos en arquitectura y arman esos espacios de transición, empiecen a pensar en estos temas y no le metan cemento a todo. Porque lo primero que hacen es cuadriculan todo y le ponen 2 arbolitos. Lo primero que se hace, bueno, nunca se piensa ese espacio de transición. Bueno, el diseño urbano, hay manuales, hay guías que ustedes pueden consultar al momento de tener que proyectar. Porque tampoco se tienen que poner a ver qué me sale. No, van y buscan esos manuales, investigan esos manuales y le dan soluciones para cómo puede ser una avenida, cómo puede ser una calle común, cómo incorporar las ciclovías. Bueno, hay manuales, hay estudios previos que hay que recuperarlos, hay que ir a buscarlos. Pero también entre las escalas de abordaje, una es la escala urbana, que es la que vengo diciendo, por ejemplo, cuando yo di el plan de, cuando di la parte de configuración urbana, le decía toda esa escala urbana de proyectos que son, por ejemplo, La Plata, el pensar una ciudad ex novo, eso aplicamos conocimientos del diseño urbano, o cuando tenemos que hacer un proyecto urbano, ahí también, si es en el vacío, tenemos que ver, como en el caso del batallón, cómo reintegramos esa pieza urbana que está fragmentada, no estaba integrada al barrio, se integra al barrio, se arma un sector urbano integrado, no como un gran vacío. O si trabajo en un tejido, cómo pienso una nueva funcionalidad para ese espacio público, cómo lo tengo que repensar. Y ahí está hasta la teoría de 1 minuto, de la ciudad de 1 minuto, que habla de eso, de cómo cuando bajo tengo en mi calle los elementos necesarios para una buena calidad de vida, que no la desarrollé, la teoría es esa. Pero bueno, y después tenemos esta cuestión de a nivel de los componentes urbanos que le di en la clase de configuración. Eso necesitan de diseño urbano, por ejemplo, como diversidad de trazados y tejidos, cómo pensar las parques y las plazas o plazoletas, cómo deben ser diseñadas o repensadas las calles, avenidas y bulevares, cómo deben ser, qué veredas y qué solados utilizar, cuál es el mobiliario urbano, todo eso hace el diseño urbano. De hecho, hay 2 hechos ahora que, para contextualizar esta clase, la nueva gestión municipal está remodelando, sin saber aún yo por lo menos el proyecto, los 2 proyectos, que es Plaza Italia y Plaza San Martín. Las 2 están, y Rocha, esa no la vi porque no pasé, pero estas 2 sí, está cercada, no he visto los proyectos, pero esas son operaciones de diseño urbano. Ahí está la escala del diseño urbano. Para verlo en lo concreto, ¿no? En lo concreto, para no irnos muy lejos. Y bueno, y esta relación entre arquitectura, proyecto arquitectónico y urbano, hay como 2 conceptos que habla Lynch, que es la permeabilidad y la legibilidad. La permeabilidad es de qué manera cuando uno diseña empieza a hacer esos lugares, esas perspectivas empiezan a generar espacios fluidos y la arquitectura, cuando se piensa, empieza a generar como esos vacíos de articular un lado y del otro, ¿no? De un sector urbano, o empiezan a aparecer como estas estéreos en esta intervención en Medellín, en el Orquídea de Medellín, en donde empiezan a hacer esas sensaciones de cobijo, pero que no te encierro, digamos, bueno, empiezan a ver permeabilidad. La arquitectura
te deja como esa idea de permitir ir más allá, generarte esa curiosidad, ¿no?, del recorrer. Y la legibilidad tiene que ver con esto, cómo uno no se siente aturdido, perdido, encuentra referencias en ese espacio público. Y acá, por ejemplo, pongo este ejemplo que es de Isabel López, que es calle 8, la peatonal. Ustedes no conocieron la foto 1 y 2, ya conocieron la foto 3 y 4, antes del código de publicidad, la ordenanza de publicidad, en donde se empezó a normar que no se podían invadir con carteles publicitarios el espacio público, que tiene que ser sobre el frente con determinadas características, empezó a generar una legibilidad y una lectura de esa calle muy distinta. Como un ejemplo. Y los otros elementos que hacen a la legibilidad son los que vimos cuando desarrollé las teorías de, las teorías perceptuales para entender la configuración física urbana, que son la imagen de la ciudad de Kevin Lynch, que eran los nodos, los bordes, cómo esos componentes empiezan a ser legibles en una propuesta de intervención urbana. Bueno, para ir cerrando, y espero no haberme alargado, les dejo acá la bibliografía, tanto que la principal como la complementaria y la que yo incorporé para armar la clase. Todo esto ustedes lo van a tener en un PDF que va a estar subido en el aula web. Y también dejo las preguntas para reflexionar y para el examen final. No es que todas estas preguntas ustedes tengan que saberlas para el práctico, no. Están pensadas las preguntas para que puedan preparar con estas preguntas esta unidad temática para el final. Sí, para el final tienen que poder responder todas estas, porque cualquiera de estas preguntas les puede tocar en el final. Pero para el final hay tiempo para prepararlo. ¿Sí? No digo que todo esto. Algunas de estas las van a trabajar en el práctico. Y el resto la van a poder preparar tanto, son todas en relación al contenido que yo les di recién, no estoy preguntando nada nuevo acá. Es lo mismo que di recién para que ustedes recurran a eso y lo puedan sistematizar y responder y hacer como una síntesis de esta clase. ¿Sí? Pero eso es más para el final. Ahora, seguramente Gabriela y el equipo le va a decir de qué manera van a abordar la parte práctica. No sé, Gaby, ahí si después vos querés venir a explicarle algo, cómo siguen. Si no, de mi parte, terminé. No sé si hay alguna pregunta. Puedo dejar de grabar si sé, si aprendo. A ver, Brian, si sabe. ¿Dónde es esto? Dejar de compartir. ¿Lo viste? Sí. Yo no recién toqué eso. Ya lo que tengo que hacer es que se grabe. Sí, yo también lo. Ah, bueno, si el trajiste vos.